Hola, Iglesia de City First. Tomamos un momento para darle la bienvenida a todas las localidades, Janesville, Cape Coral. Dios detrás de las rejas, los queremos mucho y cualquier persona que se encuentre en City First Anywhere, cualquier parte del mundo, gracias por venir. Y bueno, quiero presentarles el día de hoy. Tenemos una oportunidad emocionante por un momento. Si has estado viendo las noticias, sobre todo si vives en la línea estatal, te diste cuenta que esta semana tuvimos unas tormentas muy feas y literalmente hubo tornados aquí en la línea estatal, eh, casi como se puede decir que hubo inundaciones estilo el arca de Noé. Y bueno, sentí en mi corazón que teníamos que hacer algo como la iglesia. Esto está aquí en el ADN de nuestra iglesia. No solamente nos sentamos y nos quedamos viendo qué es lo que está pasando, pero salimos afuera y ayudamos. Lo que queremos hacer, me gustaría presentarle una oportunidad de dar eh, a este fondo. Le estamos recaudando fondos para ayudarle aquí al Medio Oeste. Y en este fondo, bueno, pues queremos ayudar a las personas que han sido impactadas o ya sea por los tornados o las inundaciones y todas las localidades. Les pido que participen porque aunque estamos en muchos lugares, somos una iglesia. Cuando Cape Coral en Florida estuvo el huracán, todos ayudamos, todas las localidades ayudaron. Y bueno, tenemos una localidad en Janesville, Wisconsin, donde la inundación está muy fuerte. Gracias a Dios, nuestra iglesia está bien. Tuvimos poquita agua, pero no estuvo muy mal. No estuvo tan mal. Pero muchos de los vecindarios y las personas que están ahí, residentes de esa ciudad, no fueron tan afortunados y hubo bastantes daños y desafortunadamente han tenido que salir de sus casas. Y como iglesia les estoy dando una oportunidad, no solamente para orar, porque sí hay que orar y es importante, pero también poner hechos y fe juntos, de la mano a mano. Y bueno, porque las personas necesitan ayuda tangible. Si todos damos poquito, miles de personas damos aunque sea un poquito, se va a acumular de un impacto masivo. Hay un código de barras en la pantalla si quieres tomar tu teléfono y quieres dar. Y bueno, vamos a tomar esta ofrenda y durante las próximas semanas y lo vamos a invertir en ayudar a las personas que han sido impactadas por estas tormentas. Y queremos ser una iglesia que viene en el nombre de Jesús y decimos, aquí estamos aquí para ayudar. Así que quiero que se motiven. Dices, bueno, ahora puedes ponerlo en nuestra página de internet. Ahí puedes dar si gustas dar más tarde. Y estoy emocionada de lo que Dios va a hacer. Y sabes qué, muchas veces eso abre el corazón de las personas para algo espiritual también. Y venimos, ¿verdad? Venimos con un vaso de agua en el nombre de Jesús, por decirlo así. Bueno, ponemos las manos así y vamos a aplaudir. Bueno, estamos en una serie que se llama Banderas Rojas y Rosas. Y bueno, te digo, es una serie importante y Kyle la semana pasada habló de esto. Las relaciones y amistades pueden traer mucha alegría, pero también dolor. Y si si yo te preguntaba la memoria más bonita, yo creo que involucra a una persona. Si te dijera tu dolor más grande, también involucraría a una persona. Tus mejores momentos y tus peores momentos tienen nombres, ¿verdad? Así que tu alegría, yo creo que trae personas o grupos de personas, pero tu dolor más grande o de lo que te arrepientes, yo creo que quizá involucra también una persona o grupo de personas. Mi punto es esto: las relaciones y las amistades, bueno, la vida es así, tiene esto y tenemos que saber cómo navegar lo bueno y también lo doloroso. Y hoy voy a hablar de un tema que te garantizo 10 de 10 personas han tenido en sus relaciones, a lo mejor románticas o con los mejores amigos
o a lo mejor con alguien en la escuela o con el vecino. Te garantizo que has pasado por esto y vamos a hablar de cómo navegar esto. Y el tema de hoy es sobre el conflicto, cuando dos personas no pueden obtener solución. Mi mensaje del día de hoy estoy diciendo, deja que el conflicto te construya, no que te rompa, ya sea el matrimonio, una relación romántica, novio, novia, amigos, familiares, la gente con la que te juntas en el trabajo, tu vecino, vecina, a la persona en la que vas a la escuela, los estudiantes, o todos los días vas a tener temporadas donde hay conflicto en esa relación. Yo diría realmente, yo te lo apostaría, porque yo sé que si alguien pasa en esta vida, va a haber conflictos. No conozco a nadie que no haya pasado por conflictos, porque no se puede evitar. ¿Por qué no se puede evitar? Bueno, porque no estás casado contigo mismo, y no estás casado o no estás saliendo contigo mismo, y no estás saliendo a la escuela contigo mismo, ¿verdad? Es el hecho de que la persona con la que estás en conflicto no eres tú. Hay cosas diferentes, ellos ven el mundo diferente, se ven diferente, y de hecho no hay conflicto si te hubieras casado contigo mismo, pero no funciona así. Y quizá aunque no se trata de que alguien es diferente que tú, los conflictos pueden entrar en las relaciones y amistades por cómo la gente actúa, lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, lo que no hacen. Todas esas cosas llevan al conflicto. Bueno, ¿qué haces cuando el conflicto lo mantienes guardado, ya sea en la relación o amistad en la que estás? Te voy a dar un ejemplo hoy de la Biblia de dos individuos que están siguiendo a Dios, pero que salen de conflicto. Y vas a saber esto. Todas las personas que están en esta historia, todas las personas aquí te van a decir que, bueno, lo aman a Jesús, pero hay algo grande, hay una división grande en su amistad y en su relación. Ellos no pueden encontrar, no se pueden poner en la misma página en cuestiones de esto. Y estamos en Hechos capítulo 15. Es una historia de Pablo y el otro de Bernabé. Y dice, bueno, le dice lo siguiente, dice, vamos a regresar y a visitar dice, bueno, le dice Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicábamos la palabra del Señor para ver cómo andan nuestros creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia, y Juan Marcos dice, yo no voy a venir. Y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé, imagínate, fue tan intenso. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Bueno, él fue el primer que plantó las iglesias, ¿verdad? En la región, escribió cartas. Pablo, ahora le decimos libros. Pero antes de ser cristiano, es que fue un hombre muy educado, y se puede decir como que en aquel entonces él fue a la escuela tipo Harvard del día de hoy, ¿verdad? Y él odiaba a los cristianos. Le odiaba tanto a los cristianos que él los ponía en prisión antes de ser cristianos, y hasta autorizaba a matarlos, ejecutarlos. No era bueno. Y él era conocido en la área, famoso, como alguien que tenía uno que tenerle miedo. Y un día va a esta ciudad y tiene un encuentro con Jesucristo supernatural. Y en ese momento toda su vida cambia, se puede decir, se salvó, dio su vida y fue cristiano, se volvió cristiano. Y los cristianos en esa iglesia, Pablo,
Su nombre original era Saúl. No lo creían. De hecho, en Hechos capítulo 9 dice lo siguiente. Dice, cuando Saúl o Pablo, ¿verdad? Se cambió el nombre y se trató de juntarse con los creyentes. ¿Y ellos qué? Tenían miedo, ¿verdad? Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Dice, entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También el Señor también les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Bueno, ¿qué pasó en este entonces? Bueno, el cristianismo era ilegal en el Imperio Romano en aquel entonces. No era una religión conocida. Aparte de eso, la gente judía y los fariseos y los saduceos estaban tratando de ejecutar a los cristianos o ir en contra de ellos. Y bueno, estaban esos religiosos líderes que no querían el cristianismo y había personas que se hacían pasar por cristianos para simplemente saber dónde estaban los cristianos juntándose en secreto, dónde estaban teniendo, porque tenían que juntarse en lugares escondidas y se volvían mentirosos y de mentiras decían que eran cristianos solo para saber esa información y entregarle a esas personas al gobierno o a los líderes religiosos. Y esas personas fueron encarceladas y más. Si eres un cristiano del primer siglo, tenías miedo de ser cristiano y por un propósito, porque, bueno, Saulo, que se convirtió en Pablo, fue a perseguir a estas personas. Y bueno, ahora está en Jerusalén y ya está salvado, por decirlo así, las personas de Jerusalén. Varios de ellos, ponte a pensar, muchos de ellos, sus amigos, sus familiares, sus amigos de la iglesia. Imagínate, casi los matan por Pablo y él entra a una iglesia y le dice, ya sigo a Cristo. Y dices, a ver, espérame. Y dices, no te creo, porque él persiguió a todos ellos. No lo creen. Bernabé es un líder cristiano en la iglesia y él básicamente se pone enfrente de los apóstoles y los líderes de la iglesia, de los de Jesús, y le dice, yo puedo decir que Saulo, ahora Pablo, le ha entregado su vida a Jesús. Yo voy a poner mi cuello, por decirlo ahí en la línea, ¿verdad? Para decir que él sí es salvo. No voy a arruinar mi reputación, pero está bien, yo voy a quedarme con Pablo y puedo decir que sí es seguidor de Cristo. Así que Bernabé y Pablo son amigos y empiezan esta amistad hermosa, empiezan a plantar iglesias en todo el Mediterráneo y están evangelizando a grupos que nunca habían escuchado de Jesús. Y esta amistad continúa, se hacen compadres, por decirlo así, están construyendo la iglesia. Varios escolares bíblicos, desde el momento de la conversión de Pablo, que se convirtió en cristiano, bueno, hace más o menos su problema, su conflicto eran de 10 años. Bernabé y Saulo, o ahora Pablo, imagínate, bueno, ahora entraron en un conflicto por 10 años. ¿Por qué? Porque Pablo quería regresar y quería regresar a las iglesias que plantaron y Bernabé dijo, esto es una idea, vamos a traer a Juan Marco. Bueno, Marco, por decirlo así, eventualmente se vuelve el autor del libro de Marcos, del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y John. Lucas y John. Ese es él, ese es el Marco, Juan Marco. Y bueno, él hizo algo que le molestó a Pablo. Y de hecho no sabemos qué fue exactamente, pero en Hechos capítulo 13 dice lo siguiente. Dice, Pablo y sus compañeros, salieron de Pafos en un barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge.
Ahí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Eso es lo único que sabemos. No sabemos por qué. A lo mejor Marcos decidió irse por algo y quiso agarrar un barco de regreso a casa. O quizá le daba miedo. No sabemos. No sabemos exactamente si de repente dijo ya una razón para irse a casa. Pero aquí está lo siguiente. Pablo, la interpretación de esto es que Marco se había ido, los dejó. Así que Pablo no está de acuerdo de que Juan Marcos se fuera. Este evento de que Juan Marcos fuera toma 2 o 3 años cuando, van a regresar a la iglesia. 2 o 3 años que pasan desde que Juan Marcos se fue, pero Pablo tiene una memoria buena. Y Pablo le dice, no, él no va a venir con nosotros en este viaje. Este viaje es muy importante para tener a alguien que se va y no regresa. Bueno, Bernabé dice, ¿verdad? Quiere que Juan Marcos venga y habla bonito de él, pero aunque él cometió un error, Bernabé ve más allá del fracaso de Juan Marcos y le da gracia y le da una segunda oportunidad. ¿Suena familiar esto, Bernabé? ¿Dar gracia a alguien? ¿Pablo? Pablo es el que recibe esta gracia de Bernabé, pero esta vez Pablo dice que no. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero pintarte, dices, lees este versículo y dices, ya lo hemos leído. No, Pablo y Bernabé no son vecinos que viven en cinco casas a la distancia. Ellos son realmente como hermanos de sangre, ¿verdad? Hay muchos años y décadas de amistad. Ellos no pueden ponerse de acuerdo conforme la situación de Juan Marcos. Pablo no está de acuerdo. Fue tan fuerte el conflicto que se separaron. Ahora, si tú entras al lenguaje griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue en inglés, fue en griego. Cuando pones el griego y lo traduces en inglés, pierde un poquito de color. Así que yo regresé a lo griego de este conflicto, de desacuerdos. Estos son lo que los griegos nos informan en inglés. Dice, son desacuerdos bastante duros, irritación intensas, lloriqueos emocionales y una explosión de sentimientos. Nos da la impresión que Pablo y Bernabé posiblemente se están gritando los unos a los otros. No es como que, estamos en el café y no entramos, no estamos de acuerdo. No, yo creo que hubo cosas feas que se dijeron en esto. Hay una ruptura, ¿verdad? Que se está pasando aquí. Déjame hablar de esto. ¿Esto te recuerda de algo? ¿De algún conflicto que tú tienes? ¿Algún conflicto afilado? El dolor, cuando te gritan, cuando estás frustrado, no puedes encontrar resolución. Nadie quiere dar la razón. Todo eso dice sí. La Navidad pasada, ¿verdad? ¿Sabes? Tus mejores momentos tienen nombres. Y tus peores momentos también tienen nombre. Pablo y Bernabé estaban de acuerdo de no estar de acuerdo. ¿Conoces a alguien? Yo lo hice con alguien hoy. Le dije, vamos a hacer esto. Y luego se separaron. Esta amistad de 10 años con la misión de la iglesia no es como cualquier amistad. Esto es Bernabé quien puso su cuello y se puso sus manos al fuego por Pablo y plantaron iglesias por todo el mundo y 10 años en esto. Y si sabes qué, es mejor que te vayas aquí con Marco, yo mejor me voy con Pablo aquí. Bueno, esto era
era muy intenso y no estaban de acuerdo. Y si somos honestos, no es solamente de ellos, es de nosotros. Cuando yo estaba en la high school, yo dije, ay, mis amigos van a ser amigos para siempre. No, no pasa, ¿verdad? Y luego en la universidad dices, ay, todos somos amigos, ¿sabes? Yo, 30 años después de mi boda, y las personas que estuvieron en nuestra boda, muchos de ellos no tenemos desacuerdos, con algunos sí, pero ya casi no hablamos con ellos. La vida sigue, las cosas pasan, tenemos desacuerdos, pero ¿qué pasa cuando eso está lleno de dolor y decisiones incorrectas y emociones que no van, o cuando hay conflicto? ¿Qué pasa? Cuando hay conflicto en las personas con las que estás saliendo, con tu matrimonio, con el que trabajas, con tu mejor amigo, la persona a la que vas a la escuela o con tus vecinos. ¿Sabes? No es como que te puedes ir lejos. ¿Qué pasa cuando el conflicto llega a esos lugares? Wow, qué bueno que preguntaste, porque voy a hablar de esto hoy. Tomé el primer mensaje, la primera mitad de este mensaje, para darles un poquito de historia, porque esto no es un conflicto pequeño. Esto es una situación nuclear casi. Bueno, va a sonar raro, pero te voy a decir, tienes que esperar conflicto porque las personas son imperfectas. Dice, a ver, Jeremy, dame un poquito más que esto. Entiende esto, porque a veces pensamos que las personas con las que somos amigos, que nuestro esposo o esposa, novio o novia, los trabajadores, los estudiantes, que nunca va a haber conflicto, que nunca va a haber problemas. ¿Y por qué? Siempre va a haber, porque las personas son así. Bueno, el medio hermano, Santiago o Jaime, ¿verdad? Dice, ¿qué pasa? ¿Qué causa problemas y desacuerdos? ¿Qué no pasa que es cuando las pasiones están en la guerra? Cuando tienes pasión de algo, te apasiona algo, crees de algo, o quieres realmente tener una opinión de algo, ¿verdad? Sabes, el conflicto pasa cuando nos damos cuenta que todos los involucrados son imperfectos, inclusive tú. Inclusive tú. Dentro del conflicto hay pecado, hay orgullo, hay problemas, hay quizá memorias del pasado, del PTSD, ¿verdad? Del PTSD. Y estamos divididos en esta división y varios conflictos. Bueno, una sola persona tiene problemas. Sí, a lo mejor sí, que una persona esté incorrecta o mal y el otro no. Pero en otros conflictos todos están mal. Pero vas a encontrar que dentro de cada conflicto va a haber imperfección. Que el conflicto no pasa nada más porque somos diferentes, pasa porque estamos quebrantados. Ahora te dejo con esto en el punto 1, no voy a desarrollar este punto más, pero es lo básico. Nadie somos perfectos. Lo segundo es que tenemos que tomar, no es solamente nuestra culpa, pero tenemos que realmente decir cuando nosotros tenemos la culpa. Y ¿sabes qué? Es una responsabilidad. Mateo capítulo 7 dice esto, no nos gusta porque se pone muy firme Jesús y dice, ¿por qué te preocupas? Dice, de algo en el ojo de tu amigo cuando no volteas a ver el mismo tuyo. ¿Cómo? Dice, ¿cómo lo puedes decir, verdad? Dice, ¿por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu ojo propio? Ojo. Y luego dice, fíjate, hipócrita. Gracias, Jesús. ¿Verdad? Nos levantó. Jesús nos levantó y dice, el día de hoy te voy a decir eso. Y está hablando con sus creyentes. Dice, hipócrita. Primero quítate el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¿Y sabes qué? Está insinuando que sí, tiene la culpa el otro también, pero primero ve la culpa que tú tienes.
objetivamente, ve a ti, ¿cómo te involucraste en este conflicto? Cuando tienes una forma de ver el objetivo, bueno, lo puedes ver de otra forma y a veces nos superfijamos en el problema de la otra persona o cómo nos están haciendo sentir. Y esto pasa todo el tiempo en las redes sociales. Entra a cualquier comentario, a cualquier sección de todo y vas a ver el tono. Es esto. Ustedes todos son unos idiotas y yo siempre tengo la razón. Así es el tono. Pero podemos traer esto al conflicto. Tú eres el que está actuando como un idiota. Mira, a lo mejor sí. A ver, genuinamente, ¿qué tal si sí, verdad? O a lo mejor la otra persona realmente es un idiota y tú tienes la razón. Puede ser que sea la verdad. O quizá, a lo mejor no es toda la verdad. A lo mejor tú has contribuido a este conflicto, quizá no en el momento, pero agregaste. La madurez espiritual acaba donde cuando le echas la culpa a alguien termina y dices, voy a realmente a ver en mi yo interior qué he contribuido y de repente dices, bueno, ya puedo construir una madurez espiritual y puedo estar mejor en los conflictos y voy a ser más objetivo. Y sabes, en la historia, bueno, sabemos esto. Pensamos que Pablo, Pablo escribió el Nuevo Testamento. Obviamente, yo creo que pensamos que Pablo era bueno. Jesús no era Pablo, Pablo no era Jesús. Jesús no pecó, pero Pablo no era perfecto. Pero a lo mejor era un líder tipo A que tenía mucho orgullo, donde Juan Marcos se equivocó y le dijo, ya estás muerto para mí, ya para afuera, ya no estás en mi círculo. Y bueno, Bernabé a lo mejor es el que está en lo correcto. Dice, no, Pablo, yo me acuerdo cuando te llamabas Saulo y odiabas estas cosas y yo estuve ahí para poner las manos en el fuego por ti y ahora voy a entrar las manos al fuego, ponerlas ahí por Juan Marcos. Pero él merece una segunda oportunidad. No estoy diciendo que eso es exactamente lo que pasó, ¿verdad? Estoy más o menos dándote un párrafo, algo rápido de esta historia. ¿Quién es el correcto? ¿Quién es el incorrecto? ¿Bernabé o Pablo? Y bueno, no sabemos quién tiene la culpa, pero a veces es verdad. Literalmente puede que no tengas tú la culpa, pero también eres responsable por cómo respondes. Eso sí es tuyo. No puedes delegar cómo respondes y no te puedes dar permiso a hacer cosas pecaminosas o cometer pecados porque alguien los hizo. No eres responsable por las acciones de otros, pero sí eres responsable por tu reacción. En otras palabras, tus respuestas. Claro que sí puedes aplaudir. Bueno, número 1, todos somos imperfectos. Número 2, tienes que decir cuando estás en lo incorrecto. Y número 3, tienes que cuidar cómo respondes ante el conflicto. Número 3, usa sabiduría, no venganza. Porque, mira, yo soy en el enneagrama, soy número 8, soy un líder que sube montañas, vámonos a lo que venimos. Pero cuando se trata de conflicto, todo adentro de mí dice, voy a ganar. Todos me están viendo como que ustedes son santos, pero no son santos. Yo sé que no lo son, porque también quieres ganar. Cuando tú estás en el conflicto, quieres tener la razón, quieres que la otra persona diga, ay, Jeremy, sí, tienes razón, tú siempre tienes la razón. Me acuerdo de una historia y me dieron permiso para comentarla de Jen, mi esposa. Caden, nuestro hijo mayor, quien ahora es un pastor aquí, otro líder. Sí, claro, puedes aplaudir. Cuando era chiquito, jovencito, antes de la middle school, antes de la secundaria, era así un chistorito. Era muy inteligente, pero venía con esa cosa adolescentes, que lo que hacen los adolescentes
Y él y mi esposa Jen se peleaban cada rato. O sea, él le empujaba todos los botones a Jen y era un experto en esto. Nos escuchaba y hablaban y de repente hay un problema y subía el problema. Caden, él decía cosas, sabía cómo decirlas para empujar los botones y enojaban a la mamá. Y Jen empezaba y escalaba y seguía sube el problema. Y me acuerdo que un día se puso bastante fuerte este problema. Y yo me acuerdo que Caden dijo algo que fue, híjole, como que puso un problema en dinamita. Jen se puso así como que, ¿qué? Y bueno, empezaron a pelearse feo. Y yo dije, uy, esto ya es otro nivel. Y yo me acuerdo que entré y literalmente agarré a mi esposa por atrás así, la levanté y conforme estaban peleándose yo saqué a mi esposa y todo el tiempo ya estaba así, diciéndole de cosas. Bueno, me dieron permiso para dar esa historia, para decir esa historia. Y sabes, a veces cuando tratamos de ganar un argumento, perdemos. Porque decía, él no puede tener la última palabra, tiene 13 años. Yo soy la mamá. ¿Sabes? A veces lo hacemos que queremos ganar o que queremos tomar venganza. Y cuando actuamos de esta forma podemos perder más. Y sabes, en cada guerra física entre dos naciones, hay casualidades, hay personas que se mueren en los dos lados. Nunca vas a entrar en un conflicto y cuando se trata de venganza o de ganar, nunca te vas a ir a esa batalla sin una muerte. Quizá internamente o quizá personas. Lo que sí aprecio de Pablo y de Bernabé, y realmente lo aprecio cuando leo la escritura, nada ahí insinúa que se golpearon o nada de eso. Bueno, ellos se dieron cuenta y se separaron. Pensaron que estaban en lo incorrecto el otro, pero lo dejaron ahí. Y muchas veces cuando hay un conflicto, cada persona empieza a aventarse granadas, verbalmente, acciones, venganza. Y ¿sabes qué? Cuando están estas granadas, las otras personas no, ¿sabes quién? No se afectan ellas solas, sino también los hijos y las personas con las que trabajas y los amigos y los vecinos. Ellos también son afectados. Ellos están a la proximidad. ¿Por qué pasa? ¿Verdad? Cuando hay represalias. Bueno, empiezan a agarrar aliados, está el equipo de Pablo y el equipo de Bernabé y empiezan a ponerse los unos en contra de los otros, hay desquite, revanchas, venganza. Tratamos de tener esta revancha con las personas, empezamos a hacerle la vida miserable a la otra persona. Sabes, si tú vas ahí va a haber muertes, no solamente en el otro lado del equipo, pero también en tu corazón y en el de tus hijos. Romanos 12 dice lo siguiente: nunca pagues la maldad con más maldad. Haz cosas de tal forma que todos vean que tú tienes honor. Uf. Respira profundo. Sí, claro, puedes darle un fuerte aplauso a esto. Es difícil. Tienes que tomar un respiro, ver la situación y orar y decirle, Dios, dame sabiduría. Y entonces ya hablas, con sabiduría hablas, o a lo mejor no hablas, te quedas callado. Es una opción. Cuando Jesús fue acusado, la Biblia dice que él se quedó callado. A veces no debe uno de hablar y parece ser que la otra persona ganó, pero si tú hablas, nadie va a ganar, inclusive tú. Tú oras y pides sabiduría y luego tomas acción o no lo haces. Entonces tu respuesta
Después, bueno, a lo mejor no respondes o si respondes. Un caso a la vez. Y dices, eso es lo que quiero que hagas, quiero que no hagas. Y a veces, hay veces que Dios te va a decir, quédate callado, no hagas nada. ¿Sabes? Hay historia de Abraham Lincoln, ¿verdad? Él sabía, quizá, que, bueno, era una nación dividida. La mitad de la nación en un lado, la mitad en el otro lado. Y había muchos enemigos que el presidente tenía. Y Abraham Lincoln, él escribía cartas, HOT, cuando alguien lo acusaba, alguien lo traicionaba, él escribía una carta a esa persona y así se la daba y la ponía en un cajón, nunca la mandaba a ellos y decían, nunca estaban firmadas. A veces sacaba esas cartas y las quemaba. Lo que hizo es que procesó su enojo privadamente para no usarla públicamente. Y muchas veces en nuestro mundo ahora, las personas están usando su dolor y su furia y la están sacando en otras personas. Haz las cosas de tal forma que las personas digan que tú tienes honor, porque te voy a decir, tu reputación 5 o 10 años de hoy es más importante que tú ganar esta batalla el día de hoy. Que la sabiduría sea y no la furia lo que te guía. Que sea la verdad que te guíe, la paciencia, no impulsos. Que la paciencia te defina. ¿Verdad? Que la sabiduría te guíe, que la verdad no sea la emoción la que te guíe y la paciencia, no impulso, te define. Y lo más importante, no dejes que el conflicto te arruine y deja que Dios te refine. A lo mejor es algo que dices, ay, esto está tonto. No, pero no todos los conflictos se arreglan y no todos los desacuerdos se resuelven. Hay conflictos en mi pasado de personas que yo quiero, que estuvimos juntos por mucho tiempo, y ahora no hablamos. No estoy diciendo que ellos están en lo correcto y yo en lo incorrecto o al revés, pero hubo un conflicto. Y como Pablo y Bernabé no pudimos ponernos en la misma página, así que nos fuimos a lo separado. Lo único que sí sé que algún día en el cielo vamos a ser mejores amigos, pero en este lado ya no se puede regresar a una caja todo. No puede ser. Hubo cosas que dijimos, hubo acciones incorrectas de ambos lados y se quebró, ¿verdad? La confianza y no puedes decir, ay, no pasó. No, sí pasó. Y estamos de acuerdo que Pablo va a usar a Celas y Bernabé va a agarrar al otro. Y vas a tenerlo en la vida. En cada conflicto hace algo para ti. Te forma. Sea que se resuelva o no, haya restauración o no, te cambia. ¿Cómo Dios te está moldeando? ¿Te está haciendo ser más como Jesús? ¿O está siendo más como tu yo antiguo? Porque en las dos situaciones te van a empujar a ser más como Dios o más lejos que Dios, pero no te van a llevar a ser la misma persona. Génesis capítulo 50 dijo, tú intentaste lastimarme a la persona que tuvo el conflicto, dice, pero Dios lo volteó algo bueno. En otras palabras, no puedes controlar cómo sale todo, pero con la ayuda de Dios puedes controlar quién eres en esa persona. No puedes controlar quizá el conflicto, pero no puedes dejar que te moldee a ser una persona mala, sino puedes dejar que te moldee a quien debes de ser, o puedes permitir que el conflicto te deshaga. No dejes que el conflicto te deshaga. Deja que el conflicto te construya. Lo digo, deja que el conflicto te ayude, te construya. Pero mira, yo me acuerdo, y voy a cerrar con esta historia. Había una persona que yo confiaba mucho en ellos, que yo sentí que me defraudó. Yo supe, a lo mejor esa persona tiene otro lado de la historia, pero me dolió tanto
que ya no podía yo regresar a ser igual. Me traicionó, yo sentí que me traicionó. Y me acuerdo que había un tercer amigo que se llamaba Monty que me dijo algo que nunca se me va a olvidar en esa temporada. Y me dijo esto, dijo: Jeremy, tú eres un líder relacional. Tú eres un buen líder. Esta situación te va a atentar a no ser un líder relacional, pero ser un líder autoritario, donde vas a perder posición para hacer cosas que no debes hacer en lugar de ganar relaciones o amistades. Y dice: por favor, no permitas que esta situación te haga en alguien que no eres diseñado a ser. No lo vayas a hacer. No te atrevas a hacerlo. Y se me acordó esa sabiduría de mi amigo Monty, porque fue crítica en un momento que yo tenía tanta furia y estaba tan dolido. Me acuerdo como si hubiera sido ayer. Así que hay veces que he escogido, ¿sabes, Dios? Tú me has hecho un líder relacional. Es mi superpoder. Y yo no quiero permitir que el enemigo siga creando conflictos y descubra y me haga ser otro líder que no soy. Así que yo necesito ser moldeado a quien tú quieres que yo sea, como tú, Jesucristo, no como el enemigo quiere que yo sea y que me distancie de personas y que no confíe en nadie. En lugar de esto, continuar tomando este riesgo de tener relaciones y amistades. Bueno, el conflicto te está moldeando. ¿Quién quieres ser en el otro lado del conflicto? Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, te doy las gracias. Te doy las gracias que tú, Dios, vas a permitir que el conflicto nos construya. Dice en Romanos 8, dice: tú volteas todo lo bueno a aquellos que están comprometidos, enfocados en ti. Así que, Dios, que estas situaciones que no son buenas, tú las puedes voltear para algo bueno para ti. No vas a desaprovechar el dolor o el conflicto. Dios, yo oro que tú nos ayudes para escoger las cosas correctas de cómo que podemos hacer los conflictos para ser más como tú, como Cristo. Dios, danos fuerza. Estoy evangelizando personas el día de hoy que están en medio de este conflicto y duele. Es frustrante. Ha creado mucho dolor, enojo. Oro que mis palabras sean como algo realmente sanador. Y Dios, si puede haber restauración en este problema, que pase. Y si no puede haber, entonces oro que construyas a mis amigos. No le permitas que el conflicto los quebrante. Te queremos, Señor, te amamos, te damos las gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén.